Capítulo 39, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico. Verdaderamente lo fuera, si así se diera maña a conservar su hacienda como se le daba a gastarla. Y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado años en su juventud, que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco se hace pródigo. Y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos que se ven raras veces. Pasaba mi padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que han de suceder en el nombre y en el ser. Los que mi padre venía eran 3, todos varones, todos de edad de poder elegir estado. Viendo, pues, mi padre que, según él decía, no podía irse a la mano contra su condición, quiso privarse del instrumento y de la causa que le hacía gastador, y dadivoso, que fue privarse de la hacienda, sin la cual el mismo Alejandro pareciera estrecho, nos llamó un día a todos, a los 3, a solas en un aposento, y nos dijo unas razones semejantes a las que ahora diré. Hijos, para deciros que os quiero, bien basta saber y decir que sois mis hijos. Y para entender que os quiero, mal basta saber que no me voy a la mano en lo que toca a conservar vuestra hacienda. Pues para que entendáis desde aquí adelante que os quiero como padre y que no os quiero destruir como padrastro, quiero hacer una cosa con vosotros que ya ha muchos días que la tengo bien pensada y con madura consideración dispuesta. Vosotros estáis ya en edad de tomar estado, o al menos de elegir ejercicio, tal que, cuando mayores, os honre y os aproveche. Lo que he pensado es hacer de mi hacienda 4 partes. 3 os las daré a vosotros, a cada uno lo que le tocare, sin exceder en cosa alguna. Y con la cuarta, con la otra, me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el cielo fuere servido en darme la vida. Pero querría que después, que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda, siguiese alguno de los caminos que os diré. Hay un refrán muy famoso en nuestra España, a mi parecer muy verdadero, como todos lo son en realidad, ya que son sentencias breves sacadas de la lengua y de la discreta experiencia. Y el que yo digo dice lo siguiente: iglesia o mar o casa real. Como si más claramente dijera: quien quisiere valer y ser rico, siga, o la iglesia, o navegante, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas. Porque ya sabéis también que dicen que más vale migaja de rey que merced de señor. Os digo todo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, otro la mercancía, y que el otro sirviese al rey en la guerra, pues es muy dificultoso entrar a servirle en su casa.
que ya que la guerra no dé muchas riquezas, sí que suele dar un gran valor y mucha fama. Tranquilos, hijos. Dentro de 8 días, a partir de hoy, os daré toda vuestra parte en dineros, sin defraudaros en un ardite, como lo veréis por la obra. Pero decidme ahora si queréis seguir mi parecer y mi consejo en lo que os he propuesto. Y mandándome a mí, por ser el mayor, que respondiese, después de haberle dicho que no se deshiciese de la hacienda, sino que gastase todo lo que fuese su voluntad, que nosotros éramos mozos para saber ganarla, vine finalmente a concluir en que cumpliría su gusto. El mío era seguir el ejército de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey. El segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos y escogió el irse a las Indias, llevando empleada la hacienda que le cupiese. El tercero, el menor, y a lo que yo creo el más discreto, dijo que quería seguir la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios en Salamanca. Así como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercicios para cada uno, mi padre nos abrazó a todos y con brevedad dijo que puso por obra cuanto nos había prometido, y dando a cada uno su parte, que a lo que se me acuerda fueron unos 3000 ducados en dineros, ya que nuestro tío compró toda la hacienda y la pagó de contado. En un mismo día nos despedimos todos los tres de nuestro buen padre, y en aquel mismo, pareciéndome a mí ser una humanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda, ya que le correspondía solo una de las 4 partes, hice con él que de mis 3000 tomase los 2000 ducados. A mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis 2 hermanos, seguramente movidos de mi ejemplo, cada uno de ellos le dio otros 1000 ducados, de modo que a mi padre le quedaban 4000 en dineros, y más de 3000 que, a lo que parece, valía la hacienda que le cupo. No la quiso vender, sino quedarse con ella en raíces. Digo, en fin, que nos despedimos de él y de aquel nuestro tío que ya os he dicho, no sin mucho sentimiento y lágrimas por parte de todos, encargándonos que les hiciésemos saber todas las veces que hubiese comodidad para ello de nuestros sucesos, ya fueran prósperos o adversos. Prometímoselo, y abrazándonos y echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de Salamanca, el otro de Sevilla, yo el de Alicante, donde tuve nuevas de que había una nave genovesa que cargaba allí lana para Génova. Hará 22 años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él, ni de mis hermanos nueva alguna. Y lo que en este discurso de tiempo he pasado, os diré brevemente. Embarqué en Alicante, llegué con próspero viaje a Génova. Fui desde allí hasta Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a sentar mi plaza al Piamonte. Y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas de que el gran duque de Alba pasaba hasta Flandes. Mudé mi propósito y fuime con él. Servíle en las jornadas que, a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara,
llamado Diego de Urbina. Al cabo de un tiempo llegué a Flandes. Se tuvo nueva de la liga que la santidad del Papa Pío V, de feliz recordación, había hecho con Venecia y también con España, contra un enemigo común que es el turco, el cual, en aquel mismo tiempo, había ganado con su armada la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de venecianos. Una pérdida lamentable y desdichada. Súpose cierto que venía por general de esta liga el serenísimo don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe. Divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó y me conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba. Y aunque tenía algunos barruntos y casi promesas ciertas de que en la primera ocasión que se ofreciese sería promovido a capitán, lo quise dejar todo y venirme como me vine a Italia. Y entonces quiso mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de llegar a Génova, que pasaba a Nápoles a juntarse con la armada de Venecia, como después también lo hizo en Mesina. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella felicísima jornada. Ya estaba hecho capitán de infantería, a cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte más que mis merecimientos. Aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mal. Digo que en aquel día, donde quedó el orgullo y la soberbia otomana tan quebrantada, entre tantos venturosos como allí hubo, yo solo fui el desdichado. Pues, en cambio de que pudiera esperar, si fuera en los romanos siglos alguna naval corona, me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a pies y a esposas a las manos. Y fue de esta suerte que habiendo el Uchalí, rey de Argel, atrevido y venturoso corsario, embestido y rendido la capitana de Malta, que solos 3 caballeros quedaron vivos en ella, y estos malheridos, acudió la capitana de Juan Adrea a socorrerla, en la cual yo iba con mi compañía, y haciendo lo que debía en ocasión semejante, salté en la galera contraria, la cual, desviándose de la que la había embestido, estorbó que mis soldados me siguiesen. Así me hallé solo entre mis enemigos, a quien, lógicamente, no pude resistir, por ser tantos. En fin, me rindieron lleno de heridas. Como ya habréis visto, señores, y oído decir que Luchalí se salvó con toda su escuadra, vine yo a quedar cautivo en su poder, y solo fui el triste entre tantos alegres, el cautivo entre tantos libres, porque fueron 15.000 cristianos los que aquel día alcanzaron su deseada libertad. Todos venían al remo en la turquesa armada. A mí, lleváronme a Constantinopla, donde el gran turco Selim hizo general de la mar a mi amo, porque había hecho su deber en la batalla, habiendo llevado por muestra de su valor el estandarte de la religión de Malta. Halléme el segundo año, que fue el de 72, en Naverino,
bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto a toda la armada turquesca, porque todos los leventes y genízaros que en aquella venían tuvieron por cierto que les habían de embestir dentro del mismo puerto. Tenían a punto su ropa y sus pasamaques, que son sus zapatos para luego huir por tierra. No esperaban ser combatidos. Tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada. Pero el cielo lo ordenó de otra manera, no por culpa ni por descuido del general que a los nuestros regía, sino por los pecados de la cristiandad, y porque quiere y permite Dios que siempre tengamos verdugos que nos castiguen. En efecto, el Uchalí se recogió a Modón, una isla que está junto a Navarino, y echando a la gente en tierra, fortificó la boca del puerto y estúvose quedo hasta que el señor don Juan se volvió. En este viaje se tomó la galera que se llamaba La Presa, de quien era capitán, un hijo de aquel famoso corsario, sí, ya sabéis, Barbarroja. Tomóla la capitana de Nápoles, la llamaban la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán, ¿cómo era? Sí, don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Ah, y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de la Presa. Era tan cruel el hijo de Barbarroja y trataba tan mal a todos sus cautivos, que así como los que venían al remo vieron que la galera, la Loba, les iba entrando y que los iba alcanzando, soltaron todos a un tiempo los remos y asieron de su capitán, que estaba sobre el estanterol, gritando que bogasen a prisa, y pasándole de banco en banco, de popa a proa, le dieron bocados, que a poco más que pasó del árbol, ya había pasado su ánima al infierno. Tal era, como he dicho, la crueldad con que los trataba y el odio que por tanto ellos le tenían. Tras ello, volvimos a Constantinopla, y al año siguiente, que fue el de 73, se supo en ella cómo el señor don Juan había ganado a Túnez y había quitado aquel reino a los turcos y lo había puesto en posesión de él a Muley Hamed, cortando las esperanzas que de volver a reinar en el reino tenía Muley Hamida, un moro mucho más cruel y el más valiente que tuvo el mundo. Es seguro que sintió mucho esta pérdida el gran turco y, usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen, hizo paz con los venecianos, que mucho más que él la deseaban por otra parte. Y así, el año siguiente de 74, acometió a la goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado el señor don Juan. En todos estos trances andaba yo al remo, sin ninguna esperanza de libertad alguna. A lo menos no esperaba tenerla por un rescate, porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre. En fin, perdióse la goleta, perdióse también el fuerte, sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos pagados 75.000, sí, 75.000, y también de moros y de alárabes de toda la África, más de 400.000,
Acompañado este gran número de gente con tantas municiones y con pertrechos de guerra y con tantos gastadores, que con las manos y a puñados de tierra pudieron cubrir la goleta y el fuerte sin problemas. Perdióse primero la goleta, tenida hasta entonces por inexpugnable, y no se perdió por culpa de sus defensores, los cuales, tengo que decir, que hicieron en su defensa todo aquello que debían y podían. Se perdió porque la experiencia mostró la facilidad con que se podían levantar trincheras en aquella desierta arena, porque a 2 palmos ya se podía hallar agua, y los turcos no la hallaron a 2 varas. Así, con muchos sacos de arena, levantaron las trincheras tan altas, tan grandes, que sobrepujaban las murallas de la fuerza, y tirándoles a caballero, ninguno podía parar ni asistir a la defensa. Fue común opinión que no se habían de encerrar los nuestros en la goleta, sino esperar en campaña el desembarcadero. Y lo que esto dicen hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes. Porque si en la goleta y en el fuerte apenas había 7.000 soldados, ¿cómo podía acaso tan poco número, aunque más esforzados fuesen, salir a la campaña y quedar en las fuerzas contra tanto como era el de los enemigos? ¿Y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es socorrida, y más aún cuando la cercan tantos enemigos, tan porfiados y en su misma tierra? Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invectísimo Carlos V, como si fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será. Perdióse también el fuerte, pero fuéronle ganando los turcos palmo a palmo, porque los soldados que lo defendían pelearon tan valerosa y tan fuertemente que pasaron de 25.000 enemigos los que mataron en 22 asaltos generales que les dieron. Ninguno cautivaron sano de aquellos 300 que quedaron, señal cierta y clara de su esfuerzo y de su valor, y de lo bien que se habían defendido y habían guardado sus plazas. Rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba a mitad del estaño, a cargo de un tal don Juan Zanoguera, un caballero valenciano y un famoso soldado. Cautivaron a don Pedro Puertacarrero, general de la goleta, el cual hizo cuanto fue posible por defender su fuerza, y sintió tanto el haberla perdido, que de su pesar murió en el camino de Constantinopla, donde le llevaban cautivo. Cautivaron asimismo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón, un caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. Murieron en estas 2 fuerzas muchas personas de cuenta, de las cuales fue una Pagán de Oria, caballero del hábito de San Juan. Era de condición generoso, como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano, el famoso Juan Andrea de Oria.
y lo que más hizo lastimosa su muerte fue haber muerto a manos de unos alárabes de quien se fió, viendo ya perdido el fuerte, y se ofrecieron de llevarle en hábito de moro a Tabarca, que es un puertezuelo o una casa que en aquellas riberas tienen los genoveses que se ejercitan en la pesquería del coral. Los alárabes le cortaron la cabeza y se la trajeron al general de la armada turquesca, el cual cumplió con ellos nuestro refrán castellano, que aunque la traición aplace, el traidor se aborrece. Así, se dice que mandó el general ahorcar a los que le trajeron el presente porque no se lo habían traído vivo. Entre los cristianos que en el fuerte se perdieron, fue uno llamado don Pedro de Aguilar, natural no sé de qué lugar de la Andalucía, el cual había sido alférez en el fuerte, soldado de mucha cuenta y, también decirlo, de raro entendimiento. Especialmente tenía particular gracia en lo que llaman poesía. Dígolo porque su suerte le trajo a mi galera y a mi banco y a ser esclavo de mi mismo patrón. Y antes que nos partiésemos de aquel puerto, hizo este caballero 2 sonetos a manera de epitafios, el uno a la goleta y el otro al fuerte. Y en verdad que los tengo de decir, porque los sé de memoria, y creo que antes causarán gusto que pesadumbre. En el punto que el cautivo nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus camaradas, y todos 3 se sonrieron. Y cuando llegó a decir de los sonetos, dijo el uno: «Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico me diga qué se hizo de ese don Pedro de Aguilar que ha dicho». «Está bien. Lo que sé es», respondió el cautivo, «que a cabo de 2 años que estuvo en Constantinopla, se huyó en traje de arnaute con un griego espía. Y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí a 1 año vi yo al griego en Constantinopla y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje». «Pues lo fue», respondió el caballero, «porque ese don Pedro del que hablas es mi hermano. Está ahora en nuestro lugar, bueno y rico. Está casado y tiene 3 hijos». «Gracias sean dadas a Dios», dijo el cautivo, «por las tantas mercedes como le hizo. Porque no hay nada en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida». «Y más», replicó el caballero, «que yo sé los sonetos que mi hermano hizo». «Dígalos, pues, vuestra merced», dijo el cautivo, «que los sabrá decir entonces mejor que yo». «Que me place», respondió el caballero. Y el de la goleta decía así: Capítulo 40, donde se prosigue la historia del cautivo. Soneto. Almas dichosas que del mortal velo, libres y exentas, por el bien que obrastes, desde la baja tierra os levantastes a lo más alto y a lo mejor del cielo. Y, ardiendo en ira y en honroso celo, de los cuerpos la fuerza ejercitastes, que en propia sangre ajena colorastes al mar vecino y arenoso suelo. Primero que el valor faltó la vida en los cansados brazos que, muriendo, con ser vencidos,
llevan la victoria. Y esta vuestra mortal, triste caída entre el muro y el hierro, os va adquiriendo fama que el mundo os da, y el cielo gloria. De esta misma manera lo sé yo, dijo el cautivo. Pues el del fuerte, si mal no me acuerdo, dijo el caballero, dice así. Soneto. De entre esta tierra estéril, derribada, de estos terrones por el suelo echados, las almas santas de 3000 soldados subieron vivas a mejor morada. Siendo primero, en vano, ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que al fin, de pocos y cansados, dieron la vida al filo de la espada. Y este es el suelo que continuo ha sido de 1000 memorias lamentables, lleno en los pasados siglos y en los presentes. Mas, no más justas de su duro seno, habrán al claro cielo almas subido, ni aún él sostuvo cuerpos tan valientes. No parecieron mal los sonetos, y el cautivo se alegró con las nuevas que de sus camaradas le dieron, y prosiguiendo con su cuento, dijo: Rendidos, pues, la goleta y el fuerte, los turcos dieron orden en desmantelar la goleta, porque el fuerte quedó tal que no hubo que poner por tierra. Y para hacerlo con más brevedad y con menos trabajo, la minaron por 3 partes. Pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte, que eran murallas muy viejas, y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que había hecho el Pratín, con mucha facilidad vino a tierra. En resolución, la armada volvió a Constantinopla, triunfante y vencedora, y de allí a pocos meses murió mi amo el Uchali, al cual llamaban Uchali Fartax, que creo que quiere decir en lengua turquesca el renegado tiñoso, porque lo era, y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan, o de alguna virtud que en ellos haya. Y esto es porque no hay entre ellos sino 4 apellidos de linajes, que descienden de la casa otomana, y los demás, como tengo dicho, toman nombre y apellido ya de las tachas del cuerpo y de las virtudes del ánimo. Este tiñoso bogó el remo, siendo esclavo del gran señor, durante 14 años. Ya más de los 34 de su edad, renegó de despacho de que un turco, estando al remo, le dio un bofetón, y por poder vengar dejó entonces su fe. Y fue tanto su valor que, sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco saben, vino a ser el rey de Argel, y después a ser general de la mar, que es el tercer cargo que hay en aquel señorío. Era calabrés de nación y moralmente fue hombre de bien. Trataba con mucha humanidad a sus cautivos. Llegó a tener 3000, los cuales, después de su muerte, se repartieron, como él dejó en su testamento, entre el gran señor, que también es hijo heredero de cuantos mueren, y entra la parte con los más hijos que deja el difunto, y entre sus renegados. Y yo cupe a un renegado veneciano que, siendo grumete de una nave, le cautivó el Uchali, y le quiso tanto que fue uno de los más regalados garzones suyos. Él vino a ser el más cruel renegado que jamás se haya visto.
Llamábase Hazán Agá y llegó a ser muy rico y también a ser rey de Argel, con el cual yo vine de Constantinopla, algo contento por estar tan cerca de España, no porque pensase escribir a nadie el desdichado suceso mío, sino por ver si era más favorable la suerte en Argel que en la Constantinopla, donde ya había probado 1000 maneras de huirme, y ninguna tuvo sazón ni ventura. Yo pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad. Y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra, no correspondía el suceso a la intención. Luego, sin abandonarme, fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entretenía la vida, encerrado en una prisión o una casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares, y los que llaman del almacén, que es como decir cautivos del concejo, que sirven a la ciudad en las obras públicas que hace y en otros oficios. Estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que como son del común y no tienen amo particular, no hay con quien tratar su rescate, aunque le tenga. En estos baños, como tengo dicho, suelen llevar a sus cautivos algunos particulares del pueblo, principalmente cuando son de rescate, porque allí los tienen holgados y seguros hasta que venga su rescate. También los cautivos del rey, que son de rescate, no salen al trabajo con la demás chusma, sino es cuando se tarda su rescate, que entonces, por hacerles que escriban por él con más ahínco, les hacen trabajar e ir a por leña con los demás, que es un no pequeño trabajo. Yo, pues, era uno de los de rescate, que como se supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros gente de rescate. Pusiéronme una cadena, más por señal de rescate que por guardarme con ella. Y así pasaba la vida en aquel baño, con otros muchos caballeros y gente principal, señalados y teñidos por de rescate. Y aunque la hambre y la desnudez pudieran fatigarnos a veces, y aún casi siempre, ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquel. Y esto por tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo, y por ser natural condición suya el ser homicida de todo el género humano. Sólo libró bien con él un soldado español, llamado Tal de Saavedra, al cual, con haber hecho cosas que quedaran en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó tampoco dar, ni le dijo mala palabra. Y por la menor cosa de muchas que hizo, temíamos todos que había de ser empalado, y así lo temió el más de una vez. Y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entreteneros y para admiraros harto mejor que con el cuento de mi historia. Digo, pues,
que encima del patio de nuestra prisión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal, las cuales, como de ordinario son de los moros, más eran agujeros que ventanas, y aun éstas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas. Acaeció, pues, que un día, estando en un terrado de nuestra prisión con otros 3 compañeros, haciendo pruebas de saltar con las cadenas por entretener el tiempo estando solos, porque todos los demás cristianos habían salido a trabajar, alcé acaso los ojos y vi que por aquellas cerradas ventanillas que he dicho parecía una caña y al remate de ella puesto un lienzo. Estaba atado y la caña se estaba blandeando y moviendo, casi como si hiciera señas que llegásemos a tomarla. Miramos en ello, y uno de los que conmigo estaban fue a ponerse debajo de la caña por ver si la soltaban o lo que hacían. Pero así como llegó, alzaron la caña y la movieron a los 2 lados, como si dijeran no con la cabeza. Volvióse el cristiano y tornáronla a bajar y hacer los mismos movimientos que primero. Fue entonces otro de mis compañeros y sucedióle lo mismo que al primero. Finalmente fue el tercero y avínose lo que al primero y también al segundo. Viendo yo esto, no quise dejar de probar la suerte, y así como llegué a ponerme debajo de la caña, la dejaron caer y dio a mis pies dentro del baño. Acudí luego a desatar el lienzo, en el cual vi un nudo, y dentro de él venían 10 cianís, que son unas monedas de oro bajo que usan los moros. Cada una vale 10 reales de los nuestros, más o menos. Si me holgué con el hallazgo, no hay para qué decirlo, pues fue tanto el contento como la admiración de pensar de dónde podría venirnos aquel bien, especialmente a mí, pues las muestras de no haber querido soltar la caña sino a mí, claro decían que a mí se me hacía tal merced. Así, tomé mi buen dinero, quebré la caña, volvíme al terradillo, miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano, que la abrían y la cerraban muy aprisa. Con esto entendimos o imaginamos que alguna mujer que en aquella casa vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio, y en señal de que lo agradeceríamos, hicimos zalemas a uso de moros, inclinando la cabeza, doblando el cuerpo y poniendo los brazos sobre el pecho. De allí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas y luego la volvieron a entrar. Esta señal nos confirmó en que alguna cristiana debía de estar cautiva en aquella casa, y era la que el bien nos hacía por tanto. Pero la blancura de la mano y las ajorcas que en ella vimos nos deshizo este pensamiento, puesto que imaginamos que debía de ser cristiana renegada, a quien de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres sus mismos amos, y aún lo tienen a ventura, porque las estiman en más que las de su propia nación. En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la verdad del caso, y así todo nuestro entretenimiento desde allí adelante era mirar y tener por norte a la ventana donde nos había aparecido la estrella de caña. Pero bien se pasaron 15 días en que no la vimos, ni la mano tampoco, ni otra señal alguna. Y aunque en este tiempo
Procuramos con toda solicitud saber quién en aquella casa vivía y si había en ella alguna cristiana renegada. Jamás hubo quien nos dijese otra cosa que había sido de la pata, que es un oficio entre ellos de mucha calidad. Mas, cuando más descuidados estábamos de que por allí habían de llover más cianís, vimos a deshora parecer la caña y otro lienzo en ella, con otro nudo más crecido. Esto fue a tiempo que estaba el baño, como la vez pasada, solo y sin gente. Hicimos la acostumbrada prueba, yendo cada uno primero que yo, de los mismos tres que estábamos. Pero a ninguno se rindió la caña, sino a mí, porque en llegando yo, la dejaron caer. Desaté el nudo y hallé 40 escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo, y al cabo de lo escrito hecha una gran cruz. Besé la cruz, tomé los escudos, volvíme al terrado, hicimos nuestras respectivas zalemas, tomé los escudos y torné a parecer al mano. Hice señas para que leería el papel y cerraron la ventana. Quedamos todos confusos y alegres con lo sucedido. Y como ninguno de nosotros no entendía el arábigo, era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel contenía. Y mayor la dificultad de buscar era quien lo leyese. En fin, yo me determiné a fiarme de un renegado, un natural de Murcia, que se había dado por grande amigo mío, y puestos prendas entre los dos, que le obligaban a guardar el secreto que le encargase, porque algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a tierra de cristianos, traen consigo algunas firmas de cautivos principales. Como el tal renegado es hombre de bien y que siempre ha hecho bien a cristianos, lleva el deseo de huirse en la primera ocasión que se le ofrezca. Algunos hay que procuran estas fes con buena intención. Otros sirven de ellas acaso y de la industria, que viniendo a robar a tierra de cristianos, si a dicha se pierden o los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito con que venían, el cual era de quedarse en tierra de cristianos, y que por eso entonces venían en corso con aquellos turcos. Con esto se escapan de aquel primer ímpetu y se reconcilian con la Iglesia sin que se les haga daño. Y cuando ven la suya, se vuelven a berbería a ser lo que antes eran. Otros hay que usan de estos papeles y los procuran con buen intento, y sí, se quedan en tierra de cristianos. Pero uno de los renegados que he dicho era este mi amigo, el cual tenía firmas de todos nuestros camaradas, donde le acreditábamos cuánto era posible para nosotros. Y si los moros les hallaran estos papeles, seguro le quemaran vivo. Supe que sabía muy bien arábigo, y no solamente hablarlo, sino también escribirlo. Pero antes que del todo me declarase con él, le dije que me leyese aquel papel, que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho. Abrióle y estuvo un buen espacio, mirándole y construyéndole, murmurando entre los dientes. Preguntéle si lo entendía. Díjome que muy bien, y que si quería que me lo declarase palabra por palabra, que le diese tinta y pluma porque mejor así lo hiciese. Dímosle luego lo que pedía,
y él, poco a poco, lo fue traduciendo y en acabando dijo: todo lo que aquí va en romance, sin faltar letra, es lo que contiene este papel morisco. Y hase de advertir que a donde dice Lela Marayen, quiere decir Nuestra Señora la Virgen María. Leímos el papel, que así decía: cuando yo era niña, tenía mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la zalá cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marien. La cristiana murió, y yo sé que no fue al fuego, sino con Alá, porque después la vi 2 veces, y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marien, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya. Muchos cristianos he visto por esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero, sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allí mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marien me dará con quien me case. Yo escribí esto. Mira a quién lo das a leer. No te fíes de ningún moro, porque son todos marfuces. De esto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo, hasta allí la respuesta, y si no tienes quien te escriba arábigo, dímelo por señas, que Lela Marien hará que te entienda. Ella y Alá te guarden, y esa cruz que yo beso muchas veces, así me mandó la cautiva. Mirad, señores, si era razón que las razones de este papel nos admirasen y nos alegrasen. Y así, lo uno y lo otro fue de manera que el renegado entendió que no acaso se había hallado aquel papel, sino que realmente alguno de nosotros se le había escrito. Así, nos rogó que si era verdad lo que sospechaba, que nos fiásemos de él y que se lo dijésemos, que él aventuraría su vida por nuestra libertad. Y diciendo esto, sacó del pecho un crucifijo de metal, y con muchas lágrimas juró por Dios que aquella imagen representaba, en quien él, aunque pecador y malo, bien y fielmente creía, de guardarnos lealtad y secreto también en todo cuanto quisiésemos descubrirle. Le parecía, y casi adivinaba, que por medio de aquella que aquel papel había escrito, había él en lo que tanto deseaba, que era reducirse al gremio de la Santa Iglesia, su madre, de quien, como miembro podrido, estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Con tantas lágrimas y con muestras de tanto arrepentimiento, dijo todo esto el renegado, que todos, de un mismo parecer, consentimos y venimos en declararle la verdad del caso. Y así le dimos cuenta de todo, sin encubrirle nada. Mostrámosle la ventanilla por donde parecía la caña, y él marcó desde allí la casa, y quedó de tener especial y gran cuidado de informarse quién en ella vivía. Acordamos asimismo que sería bien responder al billete de la mora, y como teníamos quien lo supiese hacer, luego al momento el renegado escribió las razones que yo le fui notando, que puntualmente fueron las que diré, porque de todos los puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron,
Ninguno se me ha ido de la memoria, ni aún se me irá, en tanto que yo tuviere vida. En efecto, lo que a la mora sí le respondió fue esto: el verdadero Alá te guarde, señora mía, y aquella bendita Marién, que es la verdadera Madre de Dios, y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierras de cristianos, porque te quiere bien. Ruégale tú que te sirva de darte a entender cómo podrás poner por obra lo que te manda, que ella es tan buena que sí hará. De mi parte, y la de todos estos cristianos que están conmigo, te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos, hasta morir. No dejes de escribirme y avisarme lo que pensares hacer, que yo te responderé siempre. Que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir tu lengua tan bien como lo verás por este papel. A lo que dices, que si fueres a tierra de cristianos, que has de ser mi mujer, yo te lo prometo como buen cristiano. Y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen mejor que los moros. Alá y Marien, su madre, sean en tu guarda, señora mía. Escrito y cerrado este papel, aguardé 2 días a que estuviese el baño solo, como solía, y luego salí al paso acostumbrado del terradillo, por ver si la caña aparecía, que no tardó mucho en asomar. Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel, como dando a entender que pusiese en el hilo, pero ya venía puesto en la caña, al cual até entonces el papel, y de allí a poco tornó a aparecer nuestra estrella, con la blanca bandera de paz del atadillo. Dejáronla caer, y alcé yo, y hallé en el paño, en toda suerte de moneda de plata y de oro, más de 50 escudos, los cuales 50 veces más doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertad. Aquella misma noche volvió nuestro renegado y nos dijo lo que nos habían dicho y sabido, que en aquella casa vivía el mismo moro que a nosotros nos habían dicho, que se llamaba Ajimorato, un riquísimo por todo extremo, el cual tenía una sola hija, heredera de toda su hacienda, que era común opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la Berbería, y que muchos de los virreyes que allí venían la habían pedido por mujer, y que ella nunca se había querido casar, y que también supo que tuvo una cristiana cautiva que ya se había muerto, todo lo cual concertaba con lo que venía en el papel. Entramos luego en consejo con el renegado, en qué orden se tendría para sacar a la mora y venirnos todos a tierra de cristianos. Y, en fin, se acordó por entonces que esperásemos al aviso segundo de Zoraida, así se llamaba la que ahora quiere llamarse María, porque bien vimos que ella, y no otra alguna, era la que había de dar medio a todas aquellas dificultades. Después que quedamos en esto, dijo el renegado que no tuviésemos pena, que él perdería la vida o nos pondría en libertad. 4 días estuvo el baño con gente, que fue ocasión que 4 días tardase en aparecer la caña, al cabo de los cuales, en la acostumbrada soledad del baño, pareció, con el lienzo tan preñado, que un felicísimo parto prometía. Inclinóse a mí la caña y el lienzo. Hallé en él otro papel y 100 escudos de oro, sin otra moneda alguna. Estaba allí el renegado,
Dimosle a leer el papel dentro de nuestro rancho, y el cual dijo que así decía: Yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos vamos a España. Ni Lela Marien me lo ha dicho, aunque yo se lo he preguntado. Lo que se podrá hacer es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro. Rescataos vos con ellos y vuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristianos, y compre allá una barca, y vuelva por los demás. A mí me hallarán en el jardín de mi padre, que está a la puerta de Babazón, junto a la marina, donde tengo de estar todo este verano con mi padre y con mis criados. De allí, de noche, me podréis sacar sin miedo y llevarme a la barca. Y mira que has de ser mi marido, porque si no, yo pediré a Marien que te castigue. Si no te fías de nadie que vaya por la barca, rescátate tú y ve, que yo sé que volverás mejor que otro, pues eres caballero y cristiano. Procura saber el jardín, y cuando te pases por ahí, sabré que está solo el baño, y entonces te daré mucho dinero. Alá te guarde, señor mío. Esto decía y contenía el segundo papel, lo cual, visto por todos, cada uno se ofreció a querer ser el rescatado, y prometió ir y volver con toda puntualidad. Y también yo me ofrecía lo mismo. A todo lo cual se opuso el renegado, diciendo que en ninguna manera consentiría que ninguno saliese de libertad hasta que fuesen todos juntos, porque la experiencia le había mostrado cuán mal cumplían los libres las palabras que daban en el cautiverio, porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando a uno que fuese a Valencia o Mallorca, con dineros para poder armar una barca y volver por los que habían rescatado, y que nunca habían vuelto, porque la libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla les borraba de la memoria las obligaciones del mundo. Y en confirmación de la verdad que nos decía, nos contó brevemente un caso que casi en aquella misma sazón había acaecido a unos caballeros cristianos, el más extraño que jamás sucedió en aquellas partes, donde a cada paso suceden cosas de grande espanto y de admiración. En efecto, él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era que el dinero que se había de dar para rescatar al cristiano, que se le diese a él para comprar allí en Argel una barca con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y por la costa, y que siendo el señor de la barca, fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y para embarcarlos a todos. Cuanto más que si la mora, como ella decía, cuanto más que si la mora, como ella decía, daba dinero para rescatarlos a todos, que estando libres, era facilísima cosa aún embarcarse en la mitad del día, y que la dificultad que se ofrecía mayor era que los moros no consienten que renegado alguno compre ni tenga barca alguna, si no es de bajel grande para ir en corso. Temen que el que compra barca, principalmente si es español, no la quiere sino para irse a su tierra de cristianos. Pero el renegado dijo que él facilitaría este inconveniente con hacer que un moro tagarino fuese a la parte con él en compañía de la barca y en la ganancia de las mercancías. Y con esta sombra, él vendría a ser señor de barca, con que daba por acabado a todo lo demás. Y puesto que a mí y a mis camaradas nos había parecido mejor lo de enviar por la barca a Mallorca, como la mora decía, no osamos contradecirle,
temerosos que, si no hacíamos lo que él decía, nos había de descubrir y poner a peligro de perder las vidas si descubriese el trato de Zoraida, por cuya vida diéramos todas las muestras. Así, determinamos de ponernos en las manos de Dios y en las del renegado, y en aquel mismo punto se le respondió a Zoraida, diciéndole que haríamos todo cuanto nos aconsejaba, porque lo habían advertido tan bien como si le Lamarien se lo hubiera dicho, y que en ella sola estaba dilatar aquel negocio o ponerlo luego por otra. Ofrecíle de nuevo de ser su esposo, y con esto, otro día que acaeció a estar solo el baño, en diversas veces, con la caña y el paño, nos dio 2000 escudos de oro, y un papel donde decía que el primer jumá, que es el viernes, se iba al jardín de su padre, y que antes que se fuese, todavía nos daría más dinero, y que si aquello no bastase, que se lo avisásemos, que nos daría cuanto le pidiésemos, que su padre tenía tantos que no lo echaría de menos, cuanto más que ella tenía las llaves de todo ello. Dimos luego 500 escudos al renegado para comprar la barca. Con 800 me rescaté yo, dando el dinero a un mercader valenciano que a la sazón se hallaba en Argel, el cual me rescató del rey, tomándome por su palabra, dándole de que con el primer bajel que viniese de Valencia pagaría mi rescate. Porque si luego diera el dinero, fuera de dar sospechas al rey que hacía muchos días que mi rescate estaba en Argel, y que el mercader, por sus granjerías, se lo había callado. Finalmente, mi amo era tan caviloso que en ninguna manera me atreví a que luego se desembolsase el dinero. El jueves, antes del viernes que la hermosa Zoraida se había de ir al jardín, nos dio otros 1000 escudos y nos avisó de su partida, rogándome que, si me rescatase, supiese luego el jardín de su padre y que en todo caso buscase ocasión de ir allá y verla. Respondíle en breves palabras que así lo haría y que tuviese cuidado de encomendarnos a Lamarien, con todas aquellas oraciones que la cautiva le había enseñado aquella mora. Hecho esto, dieron orden en que los 3 compañeros nuestros se rescatasen, por facilitar la salida del baño, y porque, viéndome a mí rescatado, y a ellos no, pues había dinero, no se alborotasen, y les persuadiese el diablo de que hiciesen alguna cosa en perjuicio de Zoraida. Que puesto que el ser ellos quién eran, me podían asegurar de este temor. Con todo eso, no quise poner el negocio en aventura, así que los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté, entregando todo el dinero al mercader, para que con certeza y con seguridad pudiesen hacer la fianza, al cual nunca descubrimos nuestro trato y nuestro secreto por el peligro que había.